Hola, un saludo muy cordial a todas y todos los estudiantes que están viendo esta videoconferencia de la Cátedra de Investigación Educativa. Bienvenidos y bienvenidas. Esta videoconferencia es sobre ética en la investigación. Para que se hagan una idea, los contenidos que vamos a abordar son primeramente el concepto de ética, el concepto de ética en la investigación, el marco regulatorio de ética en investigación. Luego entramos ya a lo que son prácticas éticas y no éticas, la ética en la investigación con menores de edad y terminamos con la utilización de instrumentos de consentimiento informado. Iniciamos entonces con la presentación. Para introducir el tema es importante mencionar que la ciencia no siempre se ha practicado de una forma que se ajuste a la concepción moderna de ética, la concepción de ética científica, especialmente cuando hablamos de la experimentación con sujetos humanos. Entonces, ¿qué es ética? Tiene varias definiciones distintas. Primeramente es una disciplina, ¿verdad? Principalmente de la filosofía, que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Otra definición sería la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Como ustedes pueden ver en estas definiciones se hace mucho uso de la palabra moral, ¿verdad? Sin embargo, el concepto no es moral, es ética. ¿Esto de dónde viene? Bueno, el concepto ethos viene del griego y significa carácter o forma de vida, en contraposición a mores, de donde viene moral, que significa costumbres, y este concepto viene del latín, en este caso. En la ciencia y en la investigación se prefiere utilizar el concepto ética y no moral, porque la moral tiene una concepción más doctrinaria, ¿verdad? Como religiosa. Entonces es importante aquí aclarar que la ética como concepto tiene una connotación de universalidad. Entonces ya tenemos claro el concepto de ética. Ahora, ¿qué es ética en la investigación? Esto se refiere a la aplicación entonces de los principios éticos en todas las etapas y procesos de la investigación científica. Ya vamos a ver más adelante qué significan estas etapas y qué significa actuar con ética y también de forma no ética. Adopta los principios de comunidad, universalidad, escepticismo organizado e imparcialidad, ¿verdad? Eso según estos autores que vienen citados ahí. Sin embargo, hay muchos principios distintos que se pueden aplicar en la ética en la investigación. Por ejemplo, bueno, el concepto de escepticismo, ese es el principio de que siempre debe buscarse la verdad y por lo tanto no se pueden, por ejemplo, modificar algunos datos, no se pueden inventar datos, este tipo de cosas que ya vamos a ir viendo después. Lo mismo con el tema de la imparcialidad y el tema de comunidad se refiere más a la comunidad científica como tal, ¿verdad? Y al respeto de la dignidad de la persona, tanto de los investigadores como los sujetos de investigación. Esto es muy importante. Existe una relación estrecha entre el concepto de derechos humanos y el respeto a la dignidad humana y la aplicación de la ética en la investigación. La ética como concepto también proviene de el respeto a la dignidad de la persona, ¿verdad? Ese es el centro de la ética y ese también es el centro de la doctrina de los derechos humanos. Entonces, hay muchos autores que se considera que fueron los fundadores de la doctrina de derechos humanos y a la vez de la doctrina de la ética, porque tienen una relación muy estrecha que también vamos a ver ahora cuando veamos la normativa. ¿Cómo surge la ética? ¿Verdad? Yo dije al principio que no siempre, y de hecho la mayor parte de la historia de la humanidad, no se aplicó la ética en la investigación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde surgió? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue con el tema de los nazis, eh,
los aliados o los países que ganaron la guerra, digamos, establecieron algunos tribunales en los cuales se enjuició a investigadores, o en este caso a médicos, por eso después se le llamó también y se le conoce como el juicio de los médicos, en los tribunales de Nuremberg, que es un lugar en Alemania, porque había unos investigadores, más que todo médicos, que estaban haciendo prácticas no éticas, experimentos con personas en los campos de concentración. ¿Cuál era el problema? Bueno, ellos cometieron crímenes contra la humanidad, eso lo sabemos, pero también los cometieron durante sus investigaciones. Por ejemplo, muchas de sus investigaciones tuvieron como consecuencia la muerte y en algunos casos tuvieron como consecuencia lesiones de por vida, lesiones discapacitantes, que obviamente ahí hay un conflicto ético importante. Y el tema es que en ese momento, después de la Guerra Mundial, aún no existían normas que rigieran la experimentación en seres humanos. Entonces, durante el juicio, ellos alegaron que, bueno, no había nada escrito al respecto. A pesar de esto, se condenó a unas 23 personas. Y lo más importante de toda esta historia es que se cobró conciencia de los límites éticos de la ciencia, ¿verdad? No solamente porque nos parezca que es de sentido común, es que debemos o no hacerlo, sino que sí existen normas escritas que dicen qué se considera ético y que nos puede ayudar para guiarnos en los procesos de investigación. Y la última consecuencia de esto fue, bueno, el instrumento internacional más importante para la ética en la investigación, que es el Código de Nuremberg, que fue donde sucedió todo esto, y en el cual se basan la mayoría de instrumentos regulatorios a nivel internacional y nacional. Esto es muy importante también, la existencia de comités éticos científicos institucionales, esos existen a nivel internacional, pero también nacional. Aquí solamente voy a hacer una breve mención de los comités nacionales. El Comité Ético Científico Institucional, o CECI, es el que agrupa todos los comités éticos en el país. Y entonces tenemos en primer lugar a las universidades, que ahí está, bueno, UCIMED, la Universidad de Ciencias Médicas, porque ellos es una universidad que solamente ve cuestiones médicas y hace mucha experimentación con sujetos humanos. La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, nuestra universidad, la Universidad Estatal a Distancia también, pero este comité de ética aún está en etapa de conformación. Estas son las universidades, pero también hay una otra serie de instituciones que forman parte. Voy a devolverme. Que forman parte de este Comité Ético Científico Institucional. Ahí tenemos al IAFA también, al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Hospital Nacional de Niños, el Hospital Psiquiátrico, el Hospital CIMA, ¿verdad? Los hospitales más importantes, el Instituto Costarricense de Investigación, Enseñanza y Nutrición y Salud, o INCIENSA, y los comités locales de bioética. Ahora sí vamos directamente al marco regulador. Ya les hablé de cómo fue que surgió el Código de Nuremberg, pero ¿qué es lo que dice el Código de Nuremberg? Tiene 10 postulados. El primero es que el consentimiento debe ser informado y voluntario y que el sujeto debe estar en plena capacidad jurídica. Los experimentos o las recolecciones, los procedimientos deben aspirar a resultados positivos para la sociedad y además no deberían poderse adquirir por otros medios. La investigación en sí debe estar justificada, es decir, debe estar basada en conocimiento previo. Yo tengo que tener alguna base para aplicar el instrumento que yo estoy aplicando, ¿verdad? Tiene que haber alguna investigación previa que me indica que eso es necesario o que existe algún vacío para hacerlo. El experimento o la aplicación de instrumentos o la recolección de datos debe evitar sufrimiento y lesiones, ya sean físicas o mentales, ¿verdad? Eso es muy importante porque existe mucha normativa que se refiere mucho como a las lesiones físicas porque está muy enfocada en investigación biomédica. Sin embargo, también es muy importante la investigación con sujetos humanos, donde las lesiones más que todo pueden ser
mentales. No debe, no debe llevarse a cabo si existe algún riesgo, ¿verdad? Si se sabe que puede haber algún riesgo, ya sea de muerte o de lesiones discapacitantes, entonces del todo no debe realizarse ese tipo de investigación. Y los riesgos no deben superar los beneficios esperados, ¿verdad? Y debe hacerse como una especie de balance, porque siempre se pueden identificar algunos riesgos. O sea, toda investigación tiene riesgos y es importante que lo sepamos, pero siempre, nunca deben superar los beneficios. Y es importante hacer preparativos para reducir ese riesgo, ¿verdad? Ya que sabemos que hay un riesgo, se debe reducir. El personal involucrado en la investigación debe estar completamente capacitado y calificado, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, no estoy haciendo la investigación yo sola, sino que tengo un equipo, yo tengo que capacitar ese equipo para que no incurra tampoco en fallas éticas. Importantísimo, los sujetos de experimentación tienen la libertad de retirarse en cualquier momento de la investigación, en cualquier momento de la recolección de datos o por el proceso que estén pasando. Y el personal médico tiene el deber de detener el experimento si se descubre que mantenerlo implica un peligro. Si se llega a esta conclusión, aunque la investigación ya esté avanzada y se vea que puede tener buenos resultados, debe detenerse. Ahora vamos a ver un poco otro instrumento internacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este instrumento no es un instrumento para la ética en la investigación, ¿verdad? Sino que lo que establece es la primera declaración que establece que la dignidad humana es el centro y alrededor de eso cuáles son los derechos humanos que deben protegerse a nivel internacional. Sin embargo, hay algunos artículos, yo de aquí saqué algunos artículos específicos relacionados con la investigación. Entonces, por ejemplo, el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿verdad? Esto es como la base ética número 1. Si respetamos este artículo, en teoría de aquí se deriva todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que hay que ir siempre a lo más específico. El artículo 5 dice, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, humanos, inhumanos o degradantes. Bueno, entonces aquí queda clarísimo que, que pasar un mal rato, digamos, o poner a las personas en riesgo en la investigación no es una opción. En el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni de ataques a su honra o a su reputación. Aquí se está haciendo más referencia al respeto de la privacidad, ¿verdad? Que vamos a ver ahora también más adelante por qué es importante y cómo es que se aplica correctamente esta normativa. El artículo 17 dice, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Aquí se está hablando sobre todo de propiedad intelectual y del tema de los plagios, que es también algo que tiene que ver mucho con la ética en la investigación, que vamos a ver ahorita también. El artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas por cualquier medio de expresión, ¿verdad? Este es como el derecho a la ciencia, a producir ciencia, a informar y a ser informados. El artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, ¿verdad? Aquí también se resalta el fin último de la investigación como la búsqueda de la verdad y que todos tenemos derecho a disfrutar de ese progreso científico. Y la parte 2, digamos el inciso 2 de este artículo 27 dice, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Ver, aquí también se está hablando del respeto a la autoría y nuevamente de la propiedad intelectual. Ok, entonces esos son los instrumentos más importantes que enmarcan la ética en la investigación. Pero hay otros instrumentos que también podemos utilizar. No voy aquí a recitarles más artículos, pero sí les voy a mencionar cuáles son por si acaso les son útiles.
Tenemos la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, eso sobre todo para el tema de investigación con menores de edad, en donde también vamos a hablar un poco sobre esto. La Carta Internacional para la Investigación Ética de la Niñez, que es como un protocolo bastante reciente. Y en Costa Rica tenemos la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, ¿verdad? Esa es como la ley en la cual aterriza Costa Rica con esas normativas internacionales, y también el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es como la adaptación nacional de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Ahora sí, ya sabemos qué es ética en la investigación, ya sabemos en qué se basa a nivel nacional e internacional. Ahora, ¿qué es una práctica ética y qué es una práctica no ética? Para entenderlo es más fácil empezar por lo no ético, ¿verdad? Por lo que no se debe hacer. No es tan obvio saber qué es lo que se debe hacer, sino que es más fácil empezar por las prácticas no éticas. Entonces, investigar para obtener provecho político o personal, publicidad, relaciones públicas o prestigio. ¿Verdad? Ahí entre paréntesis dice conflicto de intereses. ¿Por qué conflicto de intereses? Porque el interés último de la ciencia es descubrir una verdad, el progreso científico, y no que el autor o la autora tenga algún tipo de publicidad o esto, que esto se ve con mucha frecuencia y hay muchos casos famosos, incluso de investigadores importantes, que han incurrido en este error ético. La justificación de resultados o manipular los datos. Aquí me refiero a justificar resultados, sobre todo para acomodarlos a una hipótesis, ¿verdad? A veces tal vez estamos tan emocionadas con algún tema que queremos que se ajusten los datos a nuestra hipótesis porque nos encanta nuestra hipótesis, pero no podemos hacer esto porque eso sería un conflicto ético, eso sería engañar a la sociedad entera, ¿verdad? Y entonces las personas que empiezan a investigar aparte de mis resultados comienzan con resultados falsos, ¿verdad? Y eso es un error sumamente perjudicial. Prorrogar decisiones críticas o atrasar decisiones críticas, ¿como qué? Como por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi investigación le va a hacer mucho daño a la gente, yo debería detener esa investigación o reformularla. Sin embargo, a veces se cae en este error de atrasar ese tipo de decisiones. Trabajar con muestras intencionales o manipular datos. Muestras intencionales es, por ejemplo, si yo quiero mostrar, no sé, un ejemplo muy concreto, yo quiero investigar la incidencia de enfermedades mentales en Costa Rica y en vez de hacer una muestra representativa, me voy al hospital psiquiátrico, por ejemplo. Y ahí, obviamente, yo voy a encontrar, todo el mundo va a tener enfermedades mentales. Entonces, es una muestra intencional, nuevamente, para probar algo que yo quiero probar. Lo mismo con la manipulación de datos, ¿verdad? A veces la mayoría de mis datos prueban algo, pero hay algunos que no. Y ha habido también casos muy famosos en los cuales se han manipulado unos pequeños datos para llegar a alguna conclusión. Y bueno, el peor de los casos sería el fraude. El fraude significa inventar datos. Y esto, aunque no lo crean, ha sucedido. Hay investigadores e investigadoras que han inventado completamente datos, o sea, que no hicieron trabajo de campo, no hicieron recolección de datos, sino que simplemente se los inventaron. También tenemos la utilización de resultados con fines distintos a los planteados en la planificación, ¿verdad? Esto también es un error en el que podemos incurrir. ¿Cuáles son los principales errores éticos en los cuales han incurrido los investigadores? Esto es, digamos, como un resumen de cuáles son los que se presentan con mayor frecuencia, esto con la intención de que no los repitamos. Ocultar a los participantes la naturaleza de la investigación o hacerlos participar sin que lo sepan. Esto sería no darles el consentimiento informado y voluntario, ¿verdad? Sí se ha dado estos casos también que alguien está investigando algo y no les dice, no les dice a los sujetos de investigación. Exponer a los participantes a actos que podrían perjudicarles o disminuir su propia estimación. Esto aquí estamos hablando de los
los riesgos y los efectos perjudiciales que puede tener la investigación y simplemente pasarlos por alto. Esto es muy común, invadir la intimidad de los participantes. Aquí hay que tener cuidado sobre todo con la investigación social, ¿verdad? Investigación con seres humanos, que a veces puede que haya algunas preguntas que son muy íntimas o que las personas simplemente no quieren responder. Eso hay que respetarlo, ¿verdad? No se puede obligar a la gente a que revele información que no quiere revelar. Y privar a los participantes de los beneficios. Toda investigación tiene beneficios y algo que vamos a ver ahorita también es que es nuestra obligación dar una devolución a los participantes. Si hay un beneficio importante, bueno, obviamente, si nos dieron la información, tenemos que devolverles también los beneficios obtenidos. Antes de pasar a las prácticas éticas, bueno, esta es una práctica ética, pero quiero hacer un paréntesis porque esta es una práctica ética muy, muy, muy importante, que es la citación adecuada y reconocimiento de la autoría, porque no hacer esto son errores éticos graves. Está, bueno, la importancia de citar correctamente para evitar el plagio, ¿verdad? Cada vez que desarrollamos algún apartado, sobre todo teórico, tenemos que citar al autor o la autora o los autores que mencionaron esto, para darles el reconocimiento, no solamente el reconocimiento a los autores, sino para que las personas que están leyendo la investigación sepan de dónde proviene esta información y puedan rastrearla en caso de que quisieran hacerlo. Súper importante no copiar y pegar textos, ¿verdad? Aquí estoy hablando del famoso copy-paste y todas las variantes que tiene, ¿verdad? Porque también está, por ejemplo, el autoplagio, está el reciclaje de algunos, tal vez algún trabajo que ya yo hice, pero yo quiero tomar solo esta pequeña parte. O sea, hay muchas formas de incurrir en este error y es muy importante siempre tener en cuenta que las investigaciones deben ser resultado de elaboración propia, y si no son elaboración propia, porque también se vale, ¿verdad? Se vale citar, se valen las citas textuales también, entonces yo tengo que citar, perdón, adecuadamente la fuente. Aquí yo no me voy a detener mucho en cómo se cita correctamente, porque bueno, para eso hay otras videoconferencias, por ejemplo, sobre el uso del manual APA, eh, pero solo quiero recalcar la importancia de que esto es un error ético también. Bueno, entonces el uso correcto de sistemas de citación. El que más se usa en ciencias sociales, en investigación social, es el APA, que es el de la Asociación Psicológica Americana. Hay una videoconferencia también sobre este tema por si la quieren ver. Ok, entonces ahora pasamos a qué sí debemos hacer en investigación. ¿Cuáles son las prácticas éticas? En primer lugar, importantísimo, el uso del consentimiento informado. Ya vamos a ver un poco más qué es, qué contenidos tiene, pero bueno, básicamente es informar a los sujetos de investigación sobre qué es cómo nos van a colaborar con la investigación. Entonces, respetar el proceso y su uso en poblaciones, sobre todo en poblaciones vulnerables, ¿verdad? Que hay algunos investigadores que se aprovechan a veces de la posición vulnerable de algunas personas. Los deberes y derechos de las personas participantes de una investigación educativa, o sea, tenemos que tener claro cuáles son los deberes y los derechos, tanto de nosotros como investigadores o investigadoras, como de los sujetos de investigación. El manejo ético del proceso de recolección de datos, ¿verdad? Ahora vamos a ir como por etapas. Entonces, está primero informar a las personas a las que voy a investigar. Después está el manejo ético del proceso de recolección, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a hacer yo ese proceso de recolección? ¿Les voy a hacer daño? ¿Cómo voy a hacer para evitar eso? La rigurosidad en la recolección de los datos, ¿verdad? Tiene que ser eso también forma parte de la ética. No es solamente respetar a los sujetos de investigación, evitar que entren en riesgo o hacerles algún daño, sino que mi recolección tiene que ser rigurosa. Riguroso significa
digamos, muy detallada y con mucho cuidado y con varios controles de diferentes lugares, ojalá con procesos de validación, con pruebas piloto, este tipo de técnicas que existen para asegurarme que no estoy, digamos, manipulando los resultados. El uso adecuado de los datos recolectados también, o sea, una vez que tengo ya mi base de datos, ¿qué hago con esta base de datos? Tengo que recordar, por ejemplo, que son datos confidenciales, que yo no puedo publicar esto sin consentimiento de nadie. Tenemos también la fiabilidad en el proceso de la información, la formalidad en la validación y devolución de resultados. Esto del proceso de validación se refiere más que todo a triangular, digamos, mis resultados con otros expertos o con otras poblaciones para darle validez a lo que yo estoy encontrando, lo que yo encontré. Y la devolución de resultados se refiere a esto que ya les mencioné ahora antes, que siempre que obtenemos información de un grupo de personas, tenemos la obligación ética de devolverles como mínimo la información que nosotros encontramos en esa investigación. Y si hay beneficios importantes, entonces ellos tienen todo el derecho a obtener esos beneficios. El respeto por el derecho de autoría, ¿verdad? Que aquí a veces es más complejo de lo que podemos pensar. Por ejemplo, hay investigaciones que tienen 15 autores, en donde hay dos autores principales y hay asistentes. Entonces, ¿quién ahí merece salir como autor? ¿En qué orden? O sea, es más complejo de lo que nos podemos imaginar. El reconocimiento de fuentes y referencias bibliográficas, que es esto que les mencionaba para evitar el plagio. La confidencialidad y privacidad de las personas participantes de una investigación educativa, en este caso, para ser coherentes con la cátedra, que aquí es muy importante, ¿verdad? Respetar, no mencionar, por ejemplo, nombres de las personas. Si se quiere mencionar algunos nombres, es importante cambiar los nombres de las personas para que no haya forma de rastrear quién fue la persona que participó, ¿verdad? Y eso se hace por razones de respeto a la privacidad, pero incluso por razones de seguridad en algunos casos. Y algunos aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta en las publicaciones, ¿verdad? Que a veces también en las publicaciones podemos incurrir en algunos errores éticos importantes. Como ya llegando casi al final, es importante hacer una pequeña reseña sobre ética en la investigación con menores de edad, porque la investigación con menores de edad tiene algunas particularidades, ¿verdad? Son poblaciones especialmente vulnerables, entonces existe alguna normativa específica que los protege. De forma relativamente nueva se elaboró la Carta Internacional para la Investigación Ética de la Niñez, que contiene unos 7 principios principales, que aquí se los voy a mostrar. El primero es que la ética en la investigación con niños es responsabilidad de todos y todas. Respetar la dignidad de los niños es fundamental para la investigación ética. Aquí es de los niños y niñas, digamos que en este caso es textualmente de la Carta Internacional para la Investigación Ética de la Niñez, pero yo estoy cambiando, digamos, el lenguaje para que sea más inclusivo. Entonces, respetar a la dignidad de los niños y niñas es fundamental para la investigación ética. La investigación debe ser justa y equitativa. La investigación ética con niños y niñas debe beneficiarlos en todo momento. Nunca debe causar daño a los niños, o sea, esto se debe evitar a toda costa. No se deben hacer investigaciones que hagan daño a niños y niñas. La investigación siempre debe obtener el consentimiento informado y continuo de los niños. Aquí se menciona además que debe ser continuo, o sea, no basta con que nos lo den al inicio, sino que en el caso de niños y niñas hay que estarles recordando qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, ¿verdad? Porque puede ser que de pronto se les olvide el proceso en el que están.
Y como último punto, la investigación ética requiere una reflexión continua, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que conforme se va investigando con niños y niñas van saliendo nuevas situaciones éticas para las cuales hay que plantear nuevos protocolos. ¿Qué prácticas podemos incentivar en la investigación con niños y niñas? Mejores prácticas. Bueno, tenemos el empleo de estrategias para reducir al mínimo el sufrimiento de los niños, ¿verdad? Si sabemos que los niños de una u otra forma van a sufrir, ya sea porque no quieren, no sé, no les gusta que los entrevisten durante media hora o algo así, ¿verdad? Tenemos que tratar de reducirlo lo más que podamos. Establecer protocolos de protección de la infancia para proteger a los niños de investigadores abusivos o incompetentes, ¿verdad? Lo mismo, si yo tengo un equipo de investigación que me está ayudando a recolectar los datos, yo tengo la obligación de capacitarlos y sensibilizarlos en este tema de protección a la niñez. Se debe convenir un plan para responder a las preocupaciones de seguridad de los niños, ¿verdad? Si estamos investigando algún grupo de niños que sabemos que está en riesgo por A o por B situación, ¿verdad? Siempre hay muchas situaciones, puede ser pobreza, puede ser seguridad ciudadana, y conocemos esta situación, no solamente debemos enfocarnos en los resultados que nosotros queremos obtener, sino intentar proteger el entorno de estos niños. Los niños no pueden recibir ningún tipo de castigo en el marco de la investigación, ¿verdad? Eso está muy, muy claro, en ningún momento se les puede castigar. Se deben examinar siempre los aspectos positivos y también las limitaciones que implica que sus padres nos den su consentimiento, ¿verdad? Porque en este caso, quienes nos dan su consentimiento son sus padres o sus representantes legales, y esto puede tener consecuencias positivas o negativas que tenemos que tomar en cuenta. Se debe respetar el derecho de los niños a la vida privada también, igual que en los adultos, y asegurarse de que su información se mantenga confidencial, ¿verdad? No hay aquí ninguna diferencia, quizás que tenemos que tener aún más cuidado. Y entonces también, por lo tanto, almacenar y proteger y eliminar de forma segura la información y los datos que recogimos, ¿verdad? Con muchísimo cuidado. Este último aspecto es muy importante, ¿verdad? No publicar imágenes sin el consentimiento de los padres en este caso o de los representantes legales, ¿verdad? Porque esto puede tener consecuencias más negativas de lo que nos podemos imaginar, incluido, o sea, puede llegar incluso al uso de incorrecto de estas imágenes por redes de trata, redes de pornografía infantil, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con el uso de imágenes con niños y niñas. Ahora, ¿qué es esto del consentimiento informado? ¿Qué contiene? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, el consentimiento informado básicamente es, por lo general, un documento, ¿verdad? Un documento en el que se le entrega a los sujetos de investigación, en donde se dice qué es lo que se va a hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. También se puede hacer de forma verbal, sin embargo, es mejor que se haga de forma escrita, porque entonces es algo que tanto el investigador como los sujetos de investigación pueden repasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué contenidos tiene el consentimiento informado? Bueno, en primer lugar, el propósito de la investigación, el tratamiento y los procedimientos, es decir, qué es lo que se va a hacer. Se puede incluir, si uno quiere, también información sobre si algún comité de ética está regulando el procedimiento, ¿verdad? Si se hace con alguna universidad, sí se debe mencionar que fue aprobado por el comité de ética respectivo. Las responsabilidades y los derechos de los sujetos de investigación, así como algunos aspectos de los ensayos experimentales, ensayos o recolección de datos, o sea, el proceso por el que se pase, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades y derechos? Porque también tienen responsabilidades los sujetos de investigación, no solamente tienen derechos. ¿Cuáles son los riesgos y los inconvenientes que son previsibles? ¿Verdad? Si ya sabemos qué podría suceder, es importante que lo incluyamos ahí. Incluso, bueno, algunos consentimientos informados incluyen, por ejemplo, al participar en esta investigación, usted tiene el riesgo de perder alguna
información íntima de su persona, por ejemplo. O sea, esas cosas también hay que mencionarlas. La compensación o tratamiento disponible en caso de una lesión relacionada con el estudio, ¿verdad? Si es sobre todo si es una investigación más que todo médica y sabemos que puede tener consecuencias, la aplicación de algún, no sé, algún medicamento que se quiere investigar, por ejemplo, tiene que ya saberse cómo podría compensarse eso o cómo se podrían tratar las consecuencias. La retribución al sujeto y gastos relacionados con la participación. Esto se refiere más que todo a que hay algunas investigaciones en donde se le paga a los sujetos de investigación para que participen, ¿verdad? Por lo mismo del riesgo, porque como yo tengo que ofrecer más beneficios que riesgo, si yo desconozco, por ejemplo, los efectos secundarios de alguna sustancia o de algún instrumento que voy a aplicar, yo tengo que dar la opción de retribuir de alguna forma esos riesgos o esos daños. Importantísimo, fundamental, esto por lo general viene de primero en el consentimiento, la voluntariedad de la participación, ¿verdad? Que la participación es 100% voluntaria y que es posible negarse a participar, por supuesto, y también retirarse cuando se quiera del estudio. Que la información va a ser manejada de manera muy confidencial, eso es muy importante. Las circunstancias o razones por las que la participación en el ensayo puede darse por terminado. Esto se refiere más que todo al deber del sujeto de investigación o las personas que están siendo investigadas, ¿verdad? Que también puede haber del otro lado algunos comportamientos en los cuales se le pide a la persona que se debe dar por terminada la investigación. Y la duración prevista del ensayo y el número aproximado de sujetos involucrados en el ensayo, es decir, decir un poco quién es más, de cuánto es la muestra, cuánto va a durar, o sea, todas estas informaciones es importante mencionarlas dentro del consentimiento. Existen diferentes tipos de consentimiento, que aquí solamente voy a mencionar. Está el general, que es básicamente el que acabo de explicar, cuáles son los contenidos. También está este de menores de edad, ¿verdad? Que es prácticamente lo igual, pero se debe tener aún más cuidado, ¿verdad? O sea, se debe mencionar más contenidos, sobre todo si se pueden reconocer algunos riesgos específicos desde antes, se debe mencionar. Y lo más importante es que este consentimiento lo firma padre, madre o representante legal. Tenemos el consentimiento de uso de imagen de menores de edad, ¿verdad? O sea, si queremos utilizar fotografías de menores de edad, necesitamos un consentimiento escrito, firmado por padre, madre o representante legal, si no estamos incurriendo en un error ético e incluso podríamos entrar en algún conflicto legal si no tenemos cuidado. Esto, la declaración jurada de estudiante, se refiere más que todo a algunos tipos de consentimientos que tiene la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, en específico. En esta declaración jurada, el estudiante o la estudiante dice que todo el contenido de la investigación presentada es 100% de su propiedad, 100% elaborada por él o ella misma y no es copiada de ningún otro autor. Y también tenemos la solicitud de permiso en centro educativo, ¿verdad? También necesitamos un consentimiento por parte de la institución, en este caso sería educativo, pero puede ser una institución de cualquier tipo, a donde nosotros queramos ir a hacer una investigación, necesitamos el permiso también, si no podemos entrar también en algún problema ético o incluso legal. Aquí nada más les muestro brevemente cómo se ve un consentimiento, ¿verdad? O sea, esto es un consentimiento, un machote, digamos, de consentimiento que tiene la UNED. Aquí vienen espacios en blanco para que la persona que está investigando lo llene, pero en realidad, o sea, podemos utilizar estos machotes por razones de facilidad, pero no es necesario. O sea, lo importante es que se incluyan todos los contenidos que se mencionaron acá. Con esto terminamos la presentación sobre ética. Entonces, ahora vamos a dar un espacio
de 2 minutos para que ustedes formulen sus preguntas o sus comentarios.
Bueno, tenemos algunas consultas que nuestra compañera nos va a leer y yo las voy a responder. La número uno. Para las citas y referencias es mejor ver esa videoconferencia que se nos mencionó anteriormente para que sea más seguro. Sí, bueno, en este caso sí, es una videoconferencia sobre el sistema de citación de APA y también hace mucho énfasis en los errores comunes. Esta es dada por Manuel Chacón, la pueden buscar ahí en todas las videoconferencias. Definitivamente, si quieren ver errores comunes, vean esa videoconferencia. Si lo que quieren es aprender a citar APA, entonces lean el resumen del manual de APA. Esa es mi recomendación. Mm, En ocasiones los niños son muy tímidos. Es recomendable mejor no entrevistarlo. Bueno, digamos que el instrumento de recolección de datos, por ejemplo, la entrevista es un instrumento de recolección, queda a discreción de el investigador o la investigadora. Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, que hay otro instrumento en el cual le hacemos menos daño al niño, digamos, en este caso creemos que el hecho de que sea tímido o vemos que no quiere participar, entonces podemos pensar en otro tipo de instrumento menos invasivo, ¿verdad? Otro instrumento quizás con el que los niños y las niñas se sientan mejor, eso también lo podemos hacer y se consideraría una práctica ética adecuada y positiva. Tomar fotos aún si no salen los rostros de los niños. No, no se puede, eh, se pueden tomar siempre y cuando haya consentimiento escrito de padre, madre o representante legal, ¿verdad? De lo contrario no se puede tomar tampoco si no salen los rostros o alguna parte del cuerpo, no se puede. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces a todos y todas los que estuvieron presentes en la videoconferencia, las personas que están viendo la videoconferencia. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias.